Nos hemos invitado en esta noche al comandante nacional de la policía, al coronel Aguilera, a quien le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Hemos invitado también al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en el Alto, el teniente coronel Inver Coca, a quien le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Solamente, y antes de entrar al detalle, voy a dar un dato que me parece que es muy importante de ser destacado. Este caso fue resuelto el día de ayer en un poco menos de 7 horas por la policía después de que se hace el hallazgo macabro en la ciudad del Alto, de ir encontrando partes de una persona, de un joven de 22 años que tenía toda una vida por delante, Anaquín Tancara Suárez. Hecho por lo demás escalofriante. Coronel Aguilera, comienzo con usted. Sí, efectivamente, es un hecho que nos llama poderosamente la atención y nos permite no solamente destacar la eficiente labor que ha efectuado la policía, sino sobre todo colocar esto como un objeto de estudio. Y allí encontramos diversidad de lo que nosotros llamamos los niveles de maldad, que están empezando por la legítima defensa, los celos, o la legítima defensa provocada por una acción anterior, etcétera, que permiten encontrar en las perfilaciones de estas personas a dos individuos que nosotros encontramos tienen un nivel de trauma. Y cuando decimos esto es que las heridas, tanto post-mortem como anteriores a la muerte, son heridas que desde nuestra perspectiva eran innecesarias. Y esto está indudablemente vinculado con lo que nosotros llamamos el modus operandi y la firma criminal. En el caso del modus operandi son los métodos empleados para la generación de la muerte y están acompañados para proteger la identidad del delincuente, alcanzar con éxito el logro de sus objetivos y desde luego facilitar la huida del lugar. Avanzando más allá, la criminología nos habla de esta firma criminal y podemos encontrar estos actos innecesarios, que son permanecer con el cuerpo después de haber compartido bebidas alcohólicas, mutilarlo y colocarlo debajo de la almohada. Son hechos que en definitiva ya no hacen al objetivo, porque la violencia en sí misma es expresiva y es una violencia instrumental. Y cuando digo expresiva es que se está expresando el odio, se está expresando la rabia, el celo, que se genera como las lesiones innecesarias. Pero cuando hablamos de instrumental es que en definitiva se pretendía generar un mensaje. Si bien ambas personas se han abstenido de declarar, nosotros encontramos en el escenario del hecho y en el modus operandi importantes mensajes que nos permiten acreditar no solamente la responsabilidad de estos sujetos, sino, como le decía, establecer desde el punto de vista criminológico ciertas cosas que nos van a permitir en el futuro generar un patrón criminal. Y es que cuando hablo de patrones criminales, este es un segundo hecho que vincula a una persona relacionada con dos, una de su pasado y una de su presente. Es decir, pretende concatenar ambas circunstancias y en definitiva, aparentemente estos extremos todavía no son comprendidos. Bueno, a ver, hay varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, ¿qué hacía la expareja en medio de la nueva pareja? O sea, Anaquín, ¿qué hacía compartiendo con esta señorita Luz Maya, de 20 años, y Álvaro Roberto, de 23 años? Pero bueno, de eso le voy a preguntar un poquito más adelante, a propósito también de la conducta reptiliana que usted mencionaba el día de hoy. ¿Cómo se llega a resolver esto en menos de 7 horas? La primera intervención es a las 8 de la mañana. Ayer, cuando los vecinos llaman y dicen, bueno, estamos encontrando, porque no era uno, eran varias partes del cuerpo. Bueno, buenas noches. Agradecer primero por la invitación. Evidentemente, la policía boliviana se anoticia a través de una llamada telefónica de un vecino del lugar, de la zona de Villavista, de acá, de la ciudad del Alto, en el entendido que se hubiera encontrado restos humanos. Una vez anoticiado, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la ciudad del Alto destaca sus equipos operativos de investigación, haciendo y colectando todos los restos humanos en torno a esta investigación. Es así que se logra colectar 5 partes del cuerpo, 2 brazos, 2 piernas y la cabeza. Esto nos ha permitido conformar que, nos faltaba una de las partes del cuerpo, que era el tronco. En ese entendido, técnicas investigativas han permitido de que podamos primero ya realizar preliminarmente, sacar la década dactilar de uno de los brazos. Asimismo, socializar y difundir la cabeza, vale decir, la imagen de la víctima para que pueda reconocer la sociedad. Es así que, de esta manera, logran contactarnos con nosotros, con el investigador, principalmente familiares que ya se habrían anoticiado de la desaparición de Anaquín el día lunes. En ese entendido es de que se hace el trabajo investigativo, se consultan nuestros
nuestra base de datos de personas desaparecidas y evidentemente evidenciamos que esta persona habría estado desaparecida desde el día lunes y conforme a las entrevistas a su señor padre, este indica que desde el día lunes en horas de la tarde no habría retornado a su domicilio. Así también el señor padre y algunas otras entrevistas de familiares nos indican de que esta persona hubiera salido con su enamorada. Nos llama la atención esta situación. Personal operativo se constituye al domicilio de la enamorada, que la hemos identificado plenamente para la investigación, y en ese entendido, en la primera entrevista de la señora o señorita Luz Maya Zubí Peralta Guaigua, ella indica que no sabía del paradero de Anaquín. Sin embargo, a la entrevista, técnicas de entrevista que se ha realizado la policía, es de que existen contradicciones en la versión y una especie de nerviosismo en la actitud que daba a conocer a los funcionarios policiales. ¿En qué momento ustedes dicen, no, aquí hay algo raro, hay que entrar? Y entran al cuarto y se encuentran con el torso. Evidentemente, en la primera intervención la señorita Luz se pone nerviosa, es así que el personal policial ingresa dentro de la persecución del delito. Estamos hablando de un hecho de sangre macabro que ingresa al domicilio y a la habitación, principalmente de esta señorita, y se logra en primera instancia encontrar una especie de manchas rojizas que hacen presumir que serían sangre. En ese entendido, una requisa más profunda, se logra encontrar el tronco de Anaquín. Sí, vale decir, todo hasta las caderas, ¿no? En ese entendido, más allá se pregunta sobre esta situación. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde encuentran el tronco? En la habitación de la señora Luz, en la zona de Río Seco, pero viviendas. ¿Estaba oculto? Estaba sobre un canastillo de color azul y envuelto en un plástico y tenía los seguros de una envoltura de cinta masking. Vale decir que estas personas a esa hora ya estaban predispuestas a sacar el tronco y poder realizar el cercenamiento de este tronco con una sierra mecánica. Esto se conoce gracias a la entrevista también de esta señorita, quien ya, una vez que ya se ha visto acorralada, ella admite ya los hechos. Esto ha permitido de que podamos deducir de que esta señorita ya se predisponía con el enamorado a poder cercenar el tronco y lógicamente hacer desaparecer el cuerpo pedazo a pedazo y botarlos a la calle. Muy bien. Usted hacía referencia a un uso innecesario de la violencia, a una saña al momento de perpetrar un crimen tan escalofriante. Algunos detalles se daban del momento en el que lo victiman y los pasos posteriores. Bien, como le decía, nosotros encontramos estos elementos no solamente en el escenario del hecho, sino en las circunstancias anteriores y posteriores al suceso. Cuando hablamos de esto, es que encontramos en la personalidad de estos dos individuos una personalidad psicopática, ¿no es cierto? La criminología los habla de una idealización, de la posibilidad de materializar un acto con el cuerpo. Y esta idealización luego se traduce en un abandono. El individuo, en este caso el joven que cercena el cuerpo, es un estudiante de cocina que practica estos cortes en lugares certeros, de modo que en los miembros inferiores, superiores y obviamente la cabeza ya decapitada permiten un fácil transporte. Usted me preguntaba si es que esta violencia era necesaria. No, ya no es cierto. En verdad, la violencia es expresiva cuando transmite un sentimiento y es un medio cuando hablamos de violencia expresiva, de violencia como respuesta a un estado emocional interno y como un instrumento, pero también una violencia como persona que se produce generalmente por razones de orden pasional. En este caso, era una violencia expresiva por excesivo odio. El mensaje, por celos, celotipia. Efectivamente, pero es que además encontramos en la conducta anterior de estas personas elementos muy vinculados sobre todo a un sufrimiento interno. Usted me contaba que estas personas, se reúnen en colegios y responden a grupos que de alguna manera han sido segregados, que resultan de hogares disfuncionales, etc. Y estas señales de cutting que tiene la señora demuestran que efectivamente habían episodios, vamos a llamar, de angustia anteriores, que indudablemente estaban destinados a la generación de un propio sufrimiento. Este propio sufrimiento se traduce en la humanidad de Anaquín, a quien le generan estos golpes,
con objetos punzocortantes, pero que además está en vida, le practican una serie de cortes que nosotros le llamamos como señales de defensa. Ahora bien, desde el punto de vista general hay que entender que para que se cometa un delito tiene que haber un delincuente motivado. En este caso habían dos personas aparentemente motivadas por el flujo de alcohol. Después, un objetivo apropiado en que se pueda transmitir todo este sentimiento, y una guardia baja. Esta guardia baja es precisamente el influjo del alcohol que ha hecho efecto en la humanidad de Anakim. Ahora, yo le preguntaba, disculpe coronel, ¿qué hacía Anakim con su antigua pareja y con este otro señor de 23 años, Álvaro Roberto, que era la nueva pareja? O sea, ¿qué hacía él ahí? Bien. Ahí tenemos que hablar un poco de establecer cuáles son las causas de elección de la víctima. Y tenemos que referirnos fundamentalmente a elementos, primero, circunstanciales, que han situado en el pasado, en tiempo y en espacio, tanto a la víctima como al victimario. Vamos a decir, ser compañeros de clase, en este caso se da, haber participado de alguna fiesta, ir al gimnasio, algo que los vincule en un conocimiento. La segunda razón, cuando hablamos de esta presencia, es que creemos que se ha producido efectivamente un episodio de celotipia que ha motivado esta reacción. Porque, claro, yo insisto, es todavía inexplicable la razón por la que él se encontraba allá. Pero nosotros encontramos que esta elección está basada fundamentalmente en la posibilidad de acceder a la víctima, y desde luego hay que considerar las circunstancias personales que tiene tanto la víctima como el victimario. Y cuando digo esto es que la señorita vive sola en un ambiente en el cual no es necesario ingresar por la puerta. Varias veces hemos logrado establecer pisadas de huellas en la ventana que acreditan que se utilizaba la ventana como un acceso a la vivienda que estaba ocupada por la señorita. Pero además hay que notar a esto el estilo de vida, la profesión, estas circunstancias personales que han motivado que estas tres se junten ayer. Bueno, en este caso el lunes. El lunes en la tarde ocurre el crimen, ¿cierto? O sea, ¿en qué momento se produce el hecho de sangre? Es una relación, podemos decir, bien especial que sostiene Luz, quien es la autora principal de este hecho, puesto que ella convoca a su ex enamorado. Le llama por el celular, a Anakim. En tal sentido, ella también, posteriormente a ese encuentro, lógicamente que también convoca al enamorado actual. Existe un convencimiento de parte de Luz para que vayan a la habitación, consuman bebidas alcohólicas. Sin embargo, en el lugar ocurre una circunstancia todavía que está en investigación, donde Anakim le vierte algunas palabras que desencadena en la furia de Luz, de tal manera que ya se producen las agresiones físicas, y conforme la versión de Álvaro, hubiera ella agarrado, tomado en las manos un arma punzocortante, un cuchillo que ha sido colectado en el lugar de los hechos, propinándole lógicamente heridas en el cuello y en el tronco, y Anakim, por las características de las heridas, tiene algún tipo de defensa. En los antebrazos se han podido observar y registrar heridas de defensa en los antebrazos de Anakim. Todo esto se desencadena con los celos del actual enamorado, que ayuda a victimar a Anakim. La desmembración se da posteriormente. Evidentemente, después, no es que todavía estaba agonizante. Entendemos de que eso todavía está en estudio. Sin embargo, hemos determinado de que los dos han victimado a Anakim, en tal circunstancia de que ellos mismos, ya que se estaba desangrando Anakim, agarran una frazada para que pueda absorber toda la sangre en ese elemento, ¿no? En ese sentido, agarran y lo colocan debajo de la cama para que Anakim pueda lógicamente ya fallecer. Después del hecho de unas cuantas horas, cuando ya recobran la razón estas dos personas, se preguntan qué hacer con el cuerpo. ¿Continuó la ingesta de bebidas alcohólicas cuando lo ponen debajo de la cama? Hasta ese momento no continúa la ingesta de bebidas alcohólicas, sino más bien después de descansan unas 2 horas a 3 horas la pareja. Después de haber despertado ya algo sobrio,
sobrios se preguntan qué hacer con el cuerpo. Es así que ellos ya planifican hacer desaparecer, cercenándole, hacer los cortes correspondientes con una sierra mecánica. Uno de ellos agarra el cuerpo y empieza a cortar los brazos, el otro brazo, y conforme la versión de Álvaro indica que Luz se habría cansado incluso de cortar, hacer los cortes, y él nuevamente le ayuda a cortar las extremidades. Por Dios santo. ¿Podría haber existido la posibilidad de que esto hubiera estado planificado o que sea una reacción del momento? Porque vuelvo al punto. ¿Qué hacía ahí Anakin? Y había un tema de una prueba de amor ahí de por medio que Álvaro le pedía a la pareja. Bueno, es posible. Cuando hablamos de los motivos para cometer los hechos, este tipo de circunstancias son básicamente tres. Una, justificación. Algo me ha poseído, algo que no soy yo, ha materializado vamos a llamar esta ira. Otra, que está vinculado a este hecho, que es el sadismo, es el control y el poder que han ejercitado dos personas contra una. Entonces, indudablemente, nosotros estamos plenamente certeros de que esto ha provocado una tercera causa, que es sentirse vivos. Ese poder que tiene quien está quitándole la vida a otro, le genera yo diría una sensación de sentirse superior. Ahora, esa sensación no es permanente, ¿no es cierto? Se caen en una depresión total, en una fase depresiva de la que está muy bien hablando el coronel Coca, cuando encuentran el problema, es decir, cómo es que nos deshacemos de este cuerpo. Ya se ha pasado aquella fase de excitación y lo que pretenden ahora es encubrir la identidad de los delincuentes, basándose para ello en encubrir la identidad de la víctima. No hay otra explicación para que se hubiera cercenado estos vamos a llamar, estos órganos de la víctima y hayan sido dispersados en distintas partes. Bien, ahora, entrando, yo diría, profundizando, ciertos libros hablan de una tipología que se llama AMOC, que están vinculadas a trastornos de la personalidad, a la personalidad antisocial, a la esquizofrenia y alucinaciones, que podrían estar o no vinculadas al hecho de corresponder a ese grupo que, como habíamos dicho, está vinculado fundamentalmente a la depresión y a la reunión en lugares tanto públicos como privados para escuchar, como bien me lo decía usted, cierto tipo de música. Claro, porque de pronto llama la atención que la expareja lo llame, lo convenza, que vaya a la casa, consumen bebidas alcohólicas y se produce todo lo que se produce. O sea, como que de pronto ya había preparado el escenario o había una cuestión de celotipia de la nueva pareja que lo tenía muy presente, muy en la mente Anakin. Y aquello motiva, no sé, de pronto estoy tejiendo muy delgado. No es la primera vez, en verdad, hace no mucho tiempo se ha producido precisamente un apuñalamiento en las mismas circunstancias. Una expareja, la nueva, reunidas las tres personas en un mismo ambiente. Siempre quien ha dejado de tener una relación, y eso está vinculado a una mentalidad patriarcal, machista, piensa, el 73%, que sigue siendo, perdón la frase, propietaria de la mujer, equívocamente. O sea, ya no tiene ninguna relación de carácter afectivo, pero busca también el hombre la posibilidad de volverse a encontrar con esa mujer para ejercitar su poder económico, su poder sexual, etc. Y allí, efectivamente, vamos a entender que esa vez fue la dama quien nos convocó, se produce este tipo de trastornos. Es que, en definitiva, nos resulta todavía comprensible que se pudieran juntar este tipo de circunstancias. Como le dije, no es extraño, ya hemos tenido una muerte, harán 45 días, que hemos logrado encontrar tanto al autor, quien es llamado por teléfono para quitar a la víctima a la expareja. ¿Hubo el tema de una prueba de amor? Álvaro le pide una prueba de amor a esta chica, a esta señorita Luz Maya Rubí. Evidentemente es una relación sui generis, pero conforme la versión también de Luz es que Álvaro le hubiera pedido algún tipo de amor. En tal sentido es de que... ¿De prueba de amor? Una prueba de amor en el cual Luz victima a Anakin. O sea, la Esa prueba de amor era victimar a Anakin. Por cuanto Álvaro se habría enterado, conforme las versiones de otros amigos, de que Luz continuaba saliendo, manteniendo alguna relación sentimental con Anakin. En tal sentido,
el factor desencadenante es el consumo de bebidas alcohólicas, de que de alguna manera explosiona esos celos que sentía por Anakin. Es así que ayuda a victimar a Anakin, Álvaro, y la autora principal resulta ser Luz. Ahora, fue toda una aventura, como la mencionaban, una aventura entre comillas, por supuesto, cómo salen de la casa, toman el taxi que siente el olor a sangre, siente un olor raro, y se dirigen a un lugar lejano para ir dejando las partes del cuerpo. Es verdad. Sin embargo, yo enriquezco lo que muy bien dice Limbert, porque en definitiva estamos frente a una personalidad de una psicópata integrada, ¿no es cierto? Tienen como característica fundamental la manipulación, la habilidad del empleo del lenguaje, pero sobre todo son narcisistas. Es decir, tienen, yo diría, en sí mismas la posibilidad de captar emociones a partir de otros. Y no es la primera vez, insisto. Estas personas ya carecen de empatía, carecen de sentimientos, y lo que hacen es manipular. No tienen la posibilidad de generar o de engendrar hacia el futuro relaciones sanas. Son indudablemente circunstancias que nos permiten establecer que estamos frente a una personalidad fría, yo diría, de alta autoestima, ¿no? De exagerado autovalor, y por eso es que se permite con eso conjuncionar ambas personas. Eso está ya establecido en la criminología como una psicopatía de alguien que se ha integrado a la sociedad y que utilizando estas habilidades puede continuar manipulando. Estamos hablando de Maya. Efectivamente. Es una descripción de ella. O sea, que tiene todas estas características. Estoy plenamente certero. Bueno, cuénteme un poquito el traslado. Preguntabas, el traslado, evidentemente nos ha llamado la atención. ¿Cómo es posible desde de la zona de las viviendas, donde es la habitación de Luz Maya, haya sido trasladado los restos humanos? En ese entendido es de que ellos, después de haberlo victimado, planifican deshacerse del cuerpo. Es así que cercenan las extremidades en primera instancia y envuelven en una especie de plástico negro, envuelto con una cinta masking. A las 12:30, estamos hablando del día siguiente. Del martes. Del martes. Ya de madrugada, 1 de la mañana, ellos salen caminando de la casa. Eso se ha determinado a través de cámaras de videovigilancia que hemos encontrado por el lugar. Ya 2 cuadras, que es una medida de la misma zona, toman un servicio de transporte público al azar. E indica Álvaro de que vaya a la zona de Bella Vista, de la ciudad del Alto, que queda a unos 20 minutos de recorrido, de una zona a la otra zona. En ese entendido es de que el taxista pregunta, porque existía un olor sui generis, olor a sangre, y en ese entendido es de que el taxista le pregunta a Álvaro qué está llevando o qué es lo que estaba llevando en las bolsas. Y Álvaro responde que es carne de chancho y que esta carne iba a ser para el cumpleaños de la hermana que, bueno, iban a cocinar alguna comida. En ese entendido es de que al llegar ya a Bellavista, ellos empiezan ya a botar los restos humanos. El taxista ya se había ido. Y el taxista, lógicamente, se ha ido. ¿Ustedes tuvieron contacto con el taxista? O sea, el taxista toma contacto con la policía. El taxista, no hemos tomado contacto con el taxista, puesto que es de servicio público. Esperamos que a través de estas informaciones pueda personarse a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para que podamos tomarle la entrevista y podamos corroborar esa información. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Coronel, conclusión final sobre este tema. Bueno, lo que yo quiero es recomendar a que nosotros pensemos primero nuestra seguridad más allá del placer, ¿no es cierto? Es, de alguna manera, motivar este tipo de circunstancias, siempre, yo diría, imbuidas en alcohol, cosas que se pudieron haber evitado. Los hombres no pensaremos que somos propietarios de las mujeres. Las damas tienen su propia forma de vivir y hay que respetar. Un momento en que se ha terminado una relación, respetemos esa decisión y no sigamos fomentando
aquel pseudo machismo que en todo caso es algo que no se puede tolerar hoy día. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buen trabajo a la Policía del Alto, a la Policía del Alto. En 7 horas se resuelve todo esto, se lo hace muy rápidamente y ahora ya tenemos prácticamente armado todo un rompecabezas tétrico, un rompecabezas escalofriante. Les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Muy buen trabajo, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos.